Les Brown decía, el cementerio es el lugar más rico de la tierra, porque es aquí donde encontrarás todas las esperanzas y los sueños que nunca se cumplieron, los libros que nunca se escribieron, las canciones que nunca se cantaron, los inventos que nunca se compartieron, las curas que nunca se descubrieron. Todo porque alguien tenía demasiado miedo a dar el primer paso, continuar con el problema o estar decidido a llevar a cabo su sueño. Escucha, las cosas que deseas siempre son posibles, es solo que la forma de obtenerlas no siempre es evidente. El único obstáculo real en tu camino hacia una vida plena eres tú. Y ese puede ser un obstáculo considerable porque llevas el equipaje de inseguridades y experiencias pasadas. Olvida tu pasado, concéntrate en el ahora, enfócate en el presente, que es lo más importante si haces las cosas correctas hoy. Tu futuro será el que siempre esperaste que fuera. Si quieres ser exitoso, rico y próspero en esta vida, empieza sembrando pensamientos y acciones de éxito y abundancia. Conviértete en la persona que quieres ser ahora. En este preciso momento, deja que salga tu yo poderoso y ganador, porque él está dentro de ti. Sin embargo, querer algo no es suficiente. Debes tener hambre de ello. Tu motivación debe ser absolutamente convincente para superar los obstáculos que invariablemente se interpondrán en tu camino. Aprendí de mi madre que hay una grandeza en todos nosotros y que todos estamos entregados a este mundo con una misión. Creo que la vida es un viaje, a menudo difícil y a veces increíblemente cruel, pero estamos bien equipados. Solo por eso aprovechamos nuestros talentos y dones y les permitimos florecer. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la tragedia de la vida no está en no alcanzar tu meta. La tragedia está en no tener una meta que alcanzar. No es una calamidad morir con sueños incumplidos, pero es una calamidad no soñar. No es un desastre no poder capturar tu ideal, pero es un desastre no tener un ideal que capturar. No es una desgracia no alcanzar las estrellas, pero es una desgracia no tener estrellas que alcanzar. Muchas veces las personas se alejan de las cosas que quieren hacer, de los sueños que han alimentado, porque no pueden visualizar una forma clara de hacer realidad sus objetivos. Mamá vivió según el dicho: debes caminar por fe y no por vista. Ella creía que si reúnes el coraje para ir tras su sueño, la vida te dará las respuestas. Les Brown decía a menudo, cada sueño debe ser una obsesión centrada en el corazón, que te impulsa a lograr o adquirir. Crece en tu mente, pero sabes en tu corazón. Las personas hambrientas operan desde sus corazones. Tienen fe inquebrantable. Así que perseguir tus sueños requiere que tengas una fe inquebrantable. Realmente no importa lo que te suceda. Las personas con hambre viven vidas inspiradas en la fe ahora. No puedes salir vivo de la vida. Así que vive cada día como si fuera el último, porque algún día lo será. Hoy quiero compartirles un poderoso discurso de Les que cambiará tu vida por completo. Escúchalo atentamente. Les voy a decir qué me gustaría que hicieran. Quiero que pienses en tu sueño, porque estoy en una habitación llena de soñadores. Piense en su sueño en este momento, lo que piensa sobre él e imagínelo. Ahora, damas y caballeros, permítanme compartirles algo. No creo que ninguno de nosotros tenga sueños que no nos hayan sido dados con el propósito de lograr estos sueños en particular. Y quiero compartir contigo algo que ha cambiado mi vida. Tuve un comienzo muy humilde. No sé cuál es ese sueño que tienes. No me importa lo inverosímil que pueda parecer. No importa lo decepcionante que haya sido mientras has estado trabajando para lograr ese sueño. Pero no me importa lo decepcionante que haya sido mientras has estado trabajando para lograr este sueño. Pero esto es lo que sé. Ese sueño que tienes en la mente, que es posible, digámoslo juntos. Por favor, diga que es posible. Mira, a veces no podemos decir que puedo hacer eso, pero lo que podemos decir es que es posible, que puedo tener mi sueño mientras corremos hacia él, mientras trabajamos en él día tras día. Nadie, damas y caballeros, podría haberme convencido cuando comencé hace poco más de 6 años trabajando en mi sueño de que no podría lograrlo. Y quiero que piensen en cualquiera que sea su sueño. La mayoría de la gente ha hecho todo lo que alguna vez le dijeron que tenían que hacer. Forman una familia, llegan a la vida y luego mueren. Pero las personas que corren hacia la vida de sus sueños tienen un significado especial. Y esto es lo que compartiré contigo. Que en el proceso de trabajar en tu sueño vas a incurrir en muchas decepciones.
Muchos fracasos, mucho dolor, muchos contratiempos, muchas derrotas. Pero en el proceso para hacerlo, descubrirás algunas cosas de ti que no sabes en este momento. Lo que te darás cuenta es que tienes grandeza dentro de ti. Lo que te darás cuenta es que eres más poderoso de lo que puedes imaginar. Lo que te darás cuenta es que eres más grande que tus circunstancias, que no tienes que pasar por la vida siendo una víctima. Como indicó Jack, nací en Miami, Florida, en un área llamada Liberty City, en un edificio abandonado en un piso ardón, Oleán con mi hermano gemelo. Teníamos 6 semanas y fuimos adoptados. Cuando estaba en 5º grado me identificaron como EMR. Me etiquetaron como educable, retrasado mental. Regresaron del 5º grado al 4º grado y permanecí en esa categoría hasta que salí de la escuela secundaria. No tengo ninguna formación universitaria, pero conocí a un profesor de secundaria que cambió mi vida. Estaba esperando a otro estudiante y cuando entró me dijo: «Joven, ve a la pizarra y escribe lo que voy a decirte». Y dije: no puedo hacer eso, señor. Y él me dijo: «¿Por qué no?». Dije: «No soy uno de tus estudiantes». Él me dijo: «No importa, sigue mis instrucciones ahora». Le dije: «No puedo hacer eso, señor». Y él me respondió: «¿Por qué no?». Dije: «Porque soy un retrasado mental educable». Y vino detrás de su escritorio, me miró y me dijo: «No vuelvas a decir eso nunca más. La opinión de alguien sobre ti no tiene por qué convertirse en tu realidad». Y ese hombre, Sir Little Washington, hizo algo por mí. Comenzó a plantar semillas en mi mente que me permitieron comenzar a soñar como Dexter lo ha estado haciendo por ti. Y señores, comencé a trabajar en mi sueño, y la mayoría de la gente no trabaja en sus sueños. ¿Por qué? Durante muchos años no lo hice. Uno es por el miedo al fracaso. ¿Qué pasa si las cosas no funcionan? Y el miedo al éxito. ¿Qué pasa si lo hacen y yo no puedo manejarlo? La otra cosa es que la mayoría de las personas, damas y caballeros, se sienten cómodos. Dejan de crecer, dejan de trabajar sobre sí mismos, dejan de estirarse, dejan de esforzarse y terminan volviéndose muy cínicos sobre la vida y tiran la toalla sobre sí mismos, sobre sus familias y sobre sus sueños. Y la otra cosa es que la mayoría de la gente no se siente digna. Lo que estoy diciendo ahora podría haberlo estado haciendo hace años, pero como no tenía educación universitaria, porque no creía en mí mismo, porque permitía que la opinión de otras personas sobre mí controlara mi destino, no actué de acuerdo con mis ideas. Así que te aplaudo por tu sueño, por correr hacia tu sueño. Te aplaudo por creer en ti mismo, porque de eso se trata la vida, estirar y desafiar, buscar formas en las que puedes empezar y mejorarte. Y señores, como resultado de estirarse, de actuar en mi sueño, y no sé cuál es ese sueño para ustedes, puedo decirte que es posible. Nadie podrá haberme convencido de que después de poco más de 6 años tendría mi propio libro titulado Vive tu sueño. Poco más de 6 años tendría 5 especiales en televisión pública. Poco más de 6 años he dado charlas motivacionales para AT&T, P&G, McDonald's Corporation, Xerox, IBM. Poco más de 6 años ahora tendré mi propio programa de entrevistas que se estrenará el lunes, Día del Trabajo. Te digo, tu sueño es posible, pero no solo es importante que crea y comience a saber que es posible, que viva su sueño mientras corra hacia él. Pero he hecho algo que quiero compartir llamado elegir tu futuro. De hecho, he estado desarrollando un conjunto de cintas que hablan sobre cómo empezar a crear su propia realidad eligiendo su futuro. Y no solo es importante que sepas que es posible que elijas tu futuro, sino que es necesario que trabajes en ti mismo, que te desarrolles. Es necesario que elimines los drenadores de energía de tu vida. Gente que no quiere nada, gente que no se esfuerza, gente que no se desafía a sí misma, gente que no está creciendo, gente que ha dejado de soñar. Es necesario que se alinee con la gente y atraiga su negocio a gente hambrienta, imparable e irrazonable, gente que se niega a vivir la vida tal como es y quiere más. Mi madre solía decir que los pájaros del mismo plumaje se juntan. Si corres con perdedores, terminarás siendo un perdedor. Es necesario que saque a los perdedores de su vida si quiere vivir su sueño. Es necesario saber que todos no lo verán, que todos no se unirán a usted, que no todos tendrán la visión. Es necesario saber eso, que a mucha gente le gusta quejarse, pero no quieren hacer nada sobre la situación, que no eres una raza infrecuente. Sabes, tienes que saber dentro de ti que puedo hacer esto. Incluso si nadie más lo ve por mí,
Debo verlo por mí mismo. Eso es necesario. También es necesario, señores, que sean creativos cuando trabajen en sus ideas, que comprendan la importancia de cambiar, de reajustar sus estrategias. Muchas veces podemos tener una gran idea, pero si no la estás avanzando y de la manera correcta, las cosas no suceden. Te desanimas y piensas que la idea no funciona, y no es eso en verdad. Es necesario que seamos creativos. El siguiente paso es que eres tú, pero nadie puede hacerlo por ti excepto tú. Y aunque te enfrentes a decepciones, aunque experimentes algunos contratiempos, todo va con el territorio. Debes entender esto. Recuerdo que estaba jugando con mi hijo, John Leslie, de 9 años, y le gané 10 juegos seguidos en un juego llamado Connect 4. Y finalmente dije, John Les, ahora estoy aburrido. No quiero jugar más. Y me levanté, dije que ya estaba listo para irme a dormir, y repite después de mí, por favor. Digamos, hagan esto junto, no se acaba hasta que gane. John Leslie dijo, no puedes irte ahora, papá. Dije, ¿por qué? Él dijo, no se acaba hasta que yo gane. Esa fue su actitud. Nos sentamos y jugamos varios juegos más, y finalmente, después del 11º juego, John Leslie ganó y se levantó y bostezó. Él dijo, estoy listo para irme a dormir ahora. Y les digo, ¿qué pasaría si todos tomáramos esa actitud después de enfrentar un rechazo? Y yo sé, tenemos una reunión y no aparece nadie, o alguien dice que puede contar conmigo y ellos no llegan. ¿Qué pasa si tenemos este tipo de actitud? Los coches embargados, nadie cree en ti, has perdido una y otra vez, las luces están apagadas, pero sigues mirando a tu sueño, revisando todos los días y diciéndote a ti mismo, no se acaba hasta que yo gane. La vida se rendirá ante ti. Ahora, este es el siguiente paso. Repite después de mí, por favor. Es posible, puedo vivir en mi sueño. Es necesario trabajar en mí mismo, rodearme de ganadores, ser creativo. Soy yo, tengo que hacer que suceda. No se acaba hasta que gane. Lo siguiente que es importante saber, sí, es posible que pueda elegir su futuro y dirigir el curso de su vida mientras corra hacia su sueño. Es necesario que tenga metas, que las escriba, que planifique, que piense constantemente en cómo poder alcanzar a mejorar lo que está haciendo. Si son sus presentaciones, si son sus habilidades de reclutamiento, sea lo que sea, también es necesario que busque formas de encontrar siempre la manera de sacarlo adelante cuando todos los demás piensan que está derrotado. Que tiene que asumir la responsabilidad personal de saber que para tener éxito, tienes que hacer de tu negocio algo personal el hacerlo. Las personas que están viviendo sus sueños son las personas que saben que si va a pasar, depende de ellos, y están resolviendo dentro de sí mismos que no se acaba hasta que yo gane. Las personas que corren tras esos sueños saben que van a pasar momentos difíciles. Siguen corriendo porque están decidiendo, porque están diciendo dentro de sí, yo soy el indicado. No importa lo mal que esté o lo mal que se ponga, lo voy a lograr. Las personas que corren tras sus sueños son las personas que tienen hambre. Dele la mano a alguien de derecha e izquierda y dile, debes tener hambre. Y mientras corres hacia tu sueño, quiero dedicarte esto que amo mucho y quiero agradecer a Dexter y a todos ustedes. Es algo por lo que soy conocido. Está en nuestras cintas llamado Choosing Your Future y dice simplemente esto, que si quieres una cosa lo suficientemente fuerte como para salir y luchar por ella, trabajar día y noche por ella, dar tu tiempo, tu paz, tu sueño por ella. Si todo lo que sueñas y tramas se trata de eso, y la vida parece inútil y sin valor sobre él, y sudas con gusto y te preocupas por eso, y lo planteas y pierdes todo el terror de la oposición por eso, y sí, simplemente ve tras lo que deseas con toda tu capacidad, fuerza, sagacidad, fe, esperanza y confianza, y severa pertinencia, sin el frío, la pobreza, el hambre ni la gota, la enfermedad, el dolor, el cuerpo y el cerebro pueden mantenerte alejado de lo que quieres. Si eres obstinado y severo, lo suplicas y lo acosas con ayuda de Dios, lo conseguirás. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y tus seres queridos. Recuerda unirte a nuestro grupo exclusivo de Telegram. Dejamos el link en la descripción de este video. Te esperamos dentro. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha felicidad para ti y para toda tu familia. ¡Hasta una próxima! Y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.